Mi nombre es Laura Cartagena. A continuación, el grupo Los Originales hará una breve explicación sobre lo que son el cartel, el consorcio, el holding, el trust, los grupos de sociedades y las vinculaciones societarias. Mi nombre es Jocelyn Keila Belis Marca. A continuación les voy a hablar sobre el cartel. ¿Qué es un cartel? Es un acuerdo formal o informal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia de un determinado mercado. Controla la gran parte de producción y la distribución. El objetivo de los miembros de un cartel es aumentar los beneficios conjuntos a costa de reducir o eliminar la competencia. De esta forma, se pretende actuar como el monopolio, subiendo de precios, reduciendo la cantidad y aumentando los beneficios obtenidos por las ventas. Características de un cartel. Es un acuerdo entre dos o más empresas que controlan un determinado mercado. Para no reducir sus beneficios y dado controlar el mercado suelen pactar los precios. En este sentido, su objetivo es incrementar el beneficio mediante una subida generalizada. En este acuerdo, estas empresas pactan no competir repartiéndose el mercado. En numerosos países, estos están muy perseguidos por la justicia. También existen carteles autorizados como la OPEP. ¿Cómo afectan los carteles a los consumidores? Incrementando precios, restricciones de ofertas, ineficiencia del mercado, transferencia de bienestar. Ejemplos de un cartel. En Bolivia, el cartel de las telecomunicaciones muestra su presencia por sus efectos. La lentitud y el elevado costo de las conexiones se debe a las empresas nacionales que determinan la capacidad de conexión internacional de Internet, fijan un precio elevado, perjudicando a los usuarios. Uno de los ejemplos más reconocidos es la OPEP. Es una organización compuesta por un grupo de países que controlan una gran mayoría del petróleo a nivel mundial, con el objetivo de estabilizar el precio del petróleo, que a sus ingresos no puedan verse afectados. Estos celebran reuniones para controlar la producción que se emite al mercado. Un claro ejemplo de un cartel podría ser los carteles de droga. Estos pactaban el precio de la cocaína para, al no existir competidores, incrementar sus beneficios. Mi nombre es Abelis Carrera y yo les voy a hablar sobre el consorcio. El consorcio tiene varias aceptaciones en el mundo económico. Es un tipo de asociación de varias empresas que pretenden impulsar una actividad común, esto creando una nueva sociedad que las aglomera. Uno de los principales objetivos del consorcio es formar una entidad poderosa que eleva su capacidad de monopolio del sector productivo. Además, cabe señalar que la principal diferencia de la sociedad comercial radica en que el consorcio divide la actividad entre los distintos consorciados, estableciendo un nexo temporal entre ellos para la realización de la obra, servicio o suministro de bienes. Cada uno de los consorciados debe coordinar la actividad con otros miembros. Asimismo, desarrolla su parte asignada individualmente, beneficiándose de los resultados económicos correspondientes. Holding. Definición. Un holding financiero, también conocido como sociedad holding, es una empresa cuyos activos son de participar en otras empresas. El modelo de relación entre oficinas central y las empresas suele ser de control financiero. Su objetivo es de maximizar los flujos de dividendos y ganancias de capital. De ahí su carácter únicamente financiero. Tipos de holding. Ventajas y desventajas. Se dan muchos tipos de holding, desde los que se crean a través de bancos y otras entidades financieras, otros que se parten del patrimonio familiar, a otros formados por las empresas estatales. Otros están formados por empresas de capitales comunes o relacionadas, que las que buscan es sinergias y maximizar los recursos económicos. Ejemplos de holding. En nuestro país, Sintex es el holding más conocido. Pertenece a Amancio Ortega y cuenta con una gran variedad de marcas famosas en el mundo textil: Zara, Betsa o Pulver, entre otros. Fuera de nuestras fronteras, uno de los holdings comerciales más famosos es Coca-Cola Company,
con infinidad de marcas de refrescos archiconocidas como Coca-Cola, Fanta, Nestea, Aquarius y muchos más. Como siguiente punto, les voy a hablar sobre qué es el trust. Trust. Definición. El trust es una asociación de empresas que dentro de un mismo gremio establece acuerdos de prioridad, fijación de precios y no competencia entre sí. El objetivo es formar un monopolio de mercado. Tipos de trust. Dependiendo de la producción de los trusts, pueden clasificarse de dos tipos. Trust horizontal, cuando la asociación de una empresa entre sí produce un mismo tipo de bienes o servicios. Trust vertical, cuando la asociación de empresa se produce entre empresas que, además de producir una relación bienes y servicios comunes, existen otras que realizan otros bienes y servicios alternativos. Diferencias entre trust, cartel y holding. Habitualmente se tiene que confundir los tres conceptos. Entre las diferencias a señalar cabe destacar propia composición de los mismos. Dependiendo de la composición, estaremos hablando de un trust, un cartel y un holding. Trust. La composición se realiza mediante la función de una serie de compañías para creación de una nueva. En estas se reparte a los socios fundadores una serie de acciones que les convierte en socios. Cartel. Los objetivos son muy similares, aunque la composición cambia, ya que la unificación de empresa es puramente estratégica. En el cartel no se establece una función de las compañías, sino unas reglas comunes del juego. Holding. Este sí se diferencia de los otros dos. El holding también es un grupo de compañías, pero que persiguen objetivos de inversión y poder de mercado. Los grupos de sociedades son el conjunto de sociedades individuales y autónomas que se encuentran sometidas a una dirección y un control económico-financiero único. Estos nacen ante la necesidad de innovación entre dos o más entidades y buscan unir capitales, experiencias y capacidades. Sirven para suplir necesidades como la limitación de la responsabilidad frente a terceros, la expansión fronteriza y las necesidades capitales. Va a depender de diferentes factores. Estos pueden ser el riesgo, el número de socios y el tamaño de la empresa. Entre sus elementos se encuentran la diversidad o pluralidad de sujetos jurídicos que lo conforman, la ausencia de personalidad jurídica, un instrumento jurídico como nexo de unión de las sociedades que conforman el grupo y la dirección económica única o unitaria. Se clasifica en función de la naturaleza del instrumento utilizado en su constitución. Puede ser en grupos de base financiera o societaria, grupos de base contractual y grupos de base personal. También en función de si se acomodan o no a los instrumentos jurídicos. En ese sentido, pueden ser grupos de derecho o grupos de hecho. En función de si siguen un determinado modelo legislativo o no, aquellos que lo siguen, de carácter contractual, y aquellos que no lo siguen, orgánico. En función de si existe jerarquía societaria o no, grupos jerárquicos o por subordinación y grupos paritarios o por coordinación. En función de la naturaleza de las relaciones de las que nace o en las que se apoya la dirección común, pueden ser grupos dominicales, contractuales o personales. Y finalmente, en función de la estructura de la dirección única o común, grupos por subordinación o verticales y grupos por coordinación u horizontales. Para poder comprender mejor el funcionamiento de los grupos de sociedades es necesario comprender que este está formado por dos partes. Una parte integradora, también conocida como dominante, la cual tiene como requisito ser dueña de más del 80% de las acciones del resto de las empresas, y la parte de los integrados o dominados. Un ejemplo de esto que podemos tomar es The Walt Disney Company, la cual es dueña de otras empresas tales como ser Pixar, ESPN, ABC, Lucasfilm. Finalmente vemos las vinculaciones societarias, que son esa sección que aporta el conocimiento para conocer la situación mercantil de una empresa. En estas podemos encontrar información sobre los accionistas, las empresas a las que pertenece, las relaciones estructurales y las relaciones de órgano social.